por galón de combustible. Pues esto va a beneficiar a la población, obviamente, pero solo para que sepan para qué sirve el Cotrans. Esto sirve para pagarle, sigan la siguiente gráfica, por favor. Eso sirve para pagarle, vamos a perder la recaudación de la mitad de marzo, abril, mayo y la mitad de junio si no continúa, primero Dios no continúe, pero esto nos va a quitar de recaudación 13.04 millones de dólares que vamos a percibir en los primeros 3 meses. Ojalá y termine ahí, pero si no serán 26 y si no serán 39, ojalá que no. Pero si solo son 3 meses, que es lo que se va a pedir que se apruebe, son 13.04 millones adicionales a lo del FEF. Este es el Cotrans. Y solo para que la gente conozca un poco de qué es el Cotrans, pues los beneficiarios son 6.904 buses que reciben de subsidio $500 por unidad. Eso es para poder mantener la tarifa del pasaje de bus. Y 3.583 microbuses que reciben $250 por unidad mensual. Al final se pagan 52.2 millones de dólares de subsidio al transporte para poder mantener los precios del transporte público. Y eso, pues se saca del Cotrans. Ahora, al no tener el Cotrans, ministro, de nuevo, no sé cómo va a ser, pero tenemos que conseguir el pago del subsidio de transporte sin tener el ingreso para pagar el subsidio de transporte. Pero nos toca amarrarnos el cincho, y algo que es importante es que no nos amarremos el cincho en la obra pública, porque entonces vamos a matar uno de los impulsos económicos más importantes, que son los 1.500 millones de dólares de inversión en obra pública. Así que tendremos que buscar de otro lado. Bien, solo con esas 2 medidas la gente tendrá una reducción de 16 centavos por galón, más 10 centavos por galón, son 26 centavos menos a partir del lunes, si corremos con todo, para que salgamos a partir del lunes y acordamos con las gasolineras y las petroleras para que la gente pueda percibir esa disminución de 26 centavos en el galón de combustible. Ahora, acá hay una ventaja, bueno, hay más, después lo voy a beneficiar, voy a mencionar el beneficio adicional. La tercera medida, vamos a hacer un despliegue de inspectores, ministra de la Dirección de Minas y Hidrocarburos, porque pues se da el caso, no necesariamente se ha dado en El Salvador, pero se ha dado el caso, y no dudaría que se ha dado en El Salvador también, de que viene un barco con gasolina regular, pero vienen las pipas que está abajo para recogerlo y traen documentos de gasolina super, para que en la fórmula puedan venderlo como gasolina super, pero el señor que habla otro idioma en el barco, si se entra al barco con un traductor, ahí va a darle la proforma correcta, donde le va a decir si la gasolina, no solo si no es super o regular, porque a veces vienen coloreadas, sino que además qué octanaje tiene, porque probablemente están vendiendo de un octanaje y realmente están entregando otro octanaje. Y pues como sabemos, eso afecta, primero, que no es justo, porque están pagando un precio por un tipo de gasolina y es otro tipo. Y lo otro es que afecta el rendimiento en los vehículos, y entonces pues una forma de beneficiar a la población va a ser garantizar la calidad y la cantidad y el tipo. O sea, la calidad, pues que sea del octanaje, el tipo regular o super, y la cantidad es importante que despleguemos también está el presidente de la Defensoría. Hay que desplegar inspectores de la Defensoría del Consumidor, más, incluso hay que contratar más inspectores para poder desplegar no solo en las embarcaciones y en los lugares de distribución, sino también en las gasolineras, en las bombas, para que vean, porque hay veces también a la máquina le pueden poner que son 5 galones, pero en realidad son 4.9 galones o 4.8 galones. La gente no se da cuenta, la aguja del carro no va a medir esa exactitud, pero nosotros sí podemos inspeccionar las bombas para ver que realmente estén entregando la gasolina que dicen que están entregando. Así que hay que desplegar tanto la Defensoría del Consumidor en el punto de venta, como la Dirección de Minas y Hidrocarburos en la entrada del combustible del país. Esos son los 2 puntos donde pueden engañar o afectar al consumidor. Entonces vamos a hacer eso para no solo bajar 26 centavos por galón, sino que tenga el octanaje que dice que tiene, que sea del tipo que dice que tiene y que sea la cantidad que dicen que están poniendo en el vehículo. Y de esa manera, no sé cuánto, sería imposible tabularlo, pero si le ponen 5% más de combustible, mejor dicho, no le roban el 5% del combustible, pues estaríamos hablando de otros 20 centavos, ¿no? El equivalente a otros 20 centavos.
Eso dependerá, pero lo importante es que la gente tenga la tranquilidad de que no le van a robar en la gasolinera. La cuarta es que vamos a enviar una ley de sanciones para usos al comercio de productos derivados de los hidrocarburos. Eso incluye, por supuesto, el gas propano también, pero también los combustibles, el diésel, la gasolina y la gasolina regular y la super. ¿Por qué? Porque pasa mucho de que por decir algo, si el beneficio del robo es de $1 millón al mes y nuestra multa es de $5,000, pues mejor pagan la multa. Entonces necesitamos que las sanciones sean mayores, tanto económicas como penales. Porque entonces, si yo me voy a la cárcel, entonces mejor no me robo la gasolina, pues. Porque de nada me va a servir ganarme $1 millón y estoy en la cárcel. Entonces la gente lo va a pensar 25 veces antes de robar gasolina. Entonces vamos a enviar una ley, esa es la medida número 4, la aprobación, vamos a enviar a la Asamblea Legislativa para la aprobación de una nueva ley que nos dé más herramientas, tanto al Ministerio de Hacienda como a la Dirección de Hidrocarburos, como a la Defensoría del Consumidor y otras instituciones que ya voy a mencionar en las otras medidas, para poder parar los abusos en el comercio de los derivados de los hidrocarburos. Siguiente, por favor. La medida 5. Como todos ustedes saben, el gas tiene un subsidio que siempre ha estado, un subsidio tradicional. Pero mucha gente no se ha dado cuenta o no le ha puesto atención realmente a cuánto estamos pagando los salvadoreños por el gas. Tiene la gráfica del subsidio, la gráfica donde están todos los subsidios. Bien, ahí está. Nosotros, el precio del mercado, ahí está de 35 libras, pero ese es raro. La gente compra el de 25 libras, es el más común, que es el segundo. Igual ahí están los 4. Pero la gente compra más comúnmente de 25 libras. El precio que debería tener en el mercado, este precio nadie lo está pagando en El Salvador, pero es el precio que teóricamente debería tener, de acuerdo a los cálculos de los precios internacionales y la fórmula, es de 15.33 por el cilindro de 25 libras. Pero nosotros aprobamos un subsidio general. Este subsidio no se le hizo mucha publicidad, pero se aprobó un subsidio general en septiembre del año pasado. Valga la redundancia, porque dije general, pero para todos. Es decir, no está focalizado, no es específico, está para todos. Cualquier persona que va y compre un tambo, el tambo de 25 libras le costará 11.13. Actualmente, ahorita, en marzo, con todos los incrementos, la inflación, la guerra, pandemia, etc. Con todo cuesta 11.13. Y eso lo paga el consumidor general, que es el 40% de la población. 4 de cada 10 salvadoreños pagan $11.13 por el cilindro de 25 libras. Pero el 60% de la población, que son 1 millón y pico de hogares, tienen un subsidio adicional de $8.04, que está incrementado, no era así antes, y entonces solo pagan $3.09 por el cilindro de 25 libras. Pagarían 94 centavos por el de 20 libras y $0, tener como dar vuelto, por el de 10 libras. Eso es ya. Mañana usted va a comprar un cilindro de gas, si tiene los dos subsidios, que es el 60% de la población, le costará $0 el de 10 libras, o sea, se lo rellenan gratis, se lo cambian gratis, pues si estamos vacíos como tienen, 94 centavos el de 20 libras, y 3.09 el de 25 y 7.46 el de 35. Pero si solo tiene un subsidio, es decir, si no tiene el subsidio tradicional que la gente más conoce, pues entonces los precios son de 4.61 el de 10 libras, perdón, sí correcto, de 4.61 el de 10 libras, de 8.98 el de 20 libras y de 11.13 el de 25 libras. Y bueno, 15.50 el de 35 libras que casi nadie lo compra. Siguiente, por favor. Esto es bien importante y era lo que quería explicar. El subsidio del gas siempre anduvo más o menos por $5 millones mensuales. Eso es lo que se pagaba el subsidio del gas en el gobierno anterior y en el inicio de este. Nosotros pagábamos, y esa fue la herencia que recibimos, un subsidio del gas que costaba $5 millones mensuales. Pero ¿qué pasó? El año pasado, si ustedes recuerdan, fue el año de la inflación en el mundo. Para poder controlar un poco la inflación, nosotros incrementamos el subsidio
a 8.04, de 5 y pico dólares a 8.04 dólares, lo que llevó el pago de subsidio mensual de 5.20 o 5.30 millones de dólares a 8.60 y 8.50 y 8.70 incluso millones de dólares por el subsidio tradicional. ¿Por qué? Porque lo subimos de 5 y pico a 8 y pico, pero de dólares por tambo, pero además porque incrementamos el número de hogares beneficiados. Habían hogares que estaban en la línea entre ser beneficiados y no, y los incluimos a todos, y entonces incrementó el gasto mensual de 5 millones, 5.2 millones aproximadamente de dólares a 8.6 millones aproximadamente de dólares mensuales del subsidio tradicional. Y así nos fuimos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, pero luego en septiembre, cuando íbamos a pasar a octubre, vino otro incremento fuerte en el mercado internacional, y entonces discutimos con el equipo económico de que ir incrementando únicamente el subsidio focalizado, que beneficia a 6 de cada 10 salvadoreños, podía golpear la cadena no solo va a golpear el 40%, porque ellos no tenían subsidio, sino que además podía golpear la cadena de suministro, ya que una pupusería, por ejemplo, que no está incluida en el subsidio, iba a pagar más por el gas, y pues eso subía la cadena de suministros. Si paga más por el gas, más por la luz, más por la harina, más por el queso, más por el chicharrón, al final va a subir el precio hasta de las pupusas. Entonces, para controlar eso, probamos otro subsidio. En ese tiempo eran 2.3 millones adicionales a los 8.64 millones para mantener el precio del gas. El problema es que el precio del gas sigue subiendo. Siguió subiendo en noviembre, pero y luego bajó. Pero nosotros nos mantuvimos el subsidio para que la gente sintiera la disminución del precio, que fue en enero. En diciembre y en enero disminuyó el precio, pero nosotros mantuvimos el subsidio, pero eso dice que el subsidio no baja. Y ahorita en febrero y marzo, que subieron los precios, subió de enero a febrero por los miedos de la guerra, y luego de febrero a marzo por la guerra, nos ha tocado subir el subsidio este mes, o sea, a partir de ya, a 7.09 millones adicionales a los 8.87 millones del subsidio que recibe el 60%, subiéndonos el costo a 15 millones de dólares mensuales. Solo para hacer un comparativo, el gobierno anterior, incluso nosotros mismos antes, pagábamos 5 millones por el subsidio, y ahora pagamos 15 millones, casi 16 millones por el subsidio, el triple pues. Y sin subir impuestos ni nada, simplemente el dinero alcanza cuando nadie roba, y nos toca apretar y ver cómo pagamos eso. Ahorita el subsidio ha subido a casi 16 millones de dólares por mes. Y pues si sigue subiendo, nos va a tocar subir eso más, y va a ser una presión fuerte en la caja, pero es una medida importante para que la gente sepa que el precio del gas no va a subir. Lejos de eso, los salvadoreños realmente estamos pagando un precio muy bajo, en buen sentido, por el gas. Solo para compararlo con países cercanos que tienen más o menos la misma realidad que nosotros, en Guatemala, con un descuento que le acaban de aplicar, porque creo que ayer pagaban 18, pero con el descuento que acaban de aplicar por una medida anticrisis, van a pagar 15.94 por el cilindro. Nosotros, el 40% de la población paga 11 y el 60% de la población paga 3. En Nicaragua pagan 14.23. Nosotros 11 y 3. En Honduras, la población general paga un poquito menos que los 11 que paga el 40% de la población, pero si sacamos el promedio es muchísimo más alto, ya que el 60% de la población salvadoreña paga $3 con 9 centavos por el cilindro de 25 libras. Y en Costa Rica está pagando 15.76 general. Nosotros no pagamos 11, 4 de cada 10 pagan 11 y 6 de cada 10 pagan 3. Lo pudiéramos mezclar y que todos pagaran 7 o todos pagaran 6, pero estaríamos castigando a la gente más necesitada. Entonces, hacemos un subsidio fuerte para la gente menos necesitada, pero igual con problemas por la inflación. Con eso logramos dar el cilindro de 25 libras a $11, y lo hemos mantenido así, y logramos darle a la mayoría de la población más necesitada a $3, que es un precio muy barato que no lo encuentran en ninguna parte de Centroamérica, ni por cerca. Hay una gráfica. Siguiente. Bien. Otra cosa que vamos a hacer, la medida 7, es que necesitamos también de la Dirección de Hidrocarburos más inspectores para el gas propano.
Ahí no es el tema de la calidad, básicamente todo lo que es propano son iguales, pero sí hay denuncias de la gente que dicen no me vienen las 25 libras. La gente no tiene cómo medirlo, pero lo que hacen es que dicen me duró menos. Eso es difícil de probar, pero lo que sí podemos hacer es salir con inspectores y medir los tambos. Lo otro es que, según me explicaban, la técnica que usamos nosotros para medir es que pesamos el tambo y le descontamos el peso del hierro y pues lo demás es gas. El problema es que si al tambo le ponen un poquito más de hierro abajo, pues puede pesar 2 libras más o 3 libras más y eso le quitaría el 10% de la cantidad de gas, que equivale al 10% de dinero. Entonces, pero así como se miden las llantas con presión, hay aparatos para medir el gas licuado con presión. Entonces, compremos los aparatos que sean necesarios, despleguemos a los inspectores desde ya, porque está pesando, luego cuando vengan los aparatos con los aparatos y luego cuando entren las sanciones con las sanciones, para que sepan que no digan, voy a pagar una multa, sí, pero va a ser altísima y probablemente voy a ir a la cárcel también. Con eso, pues no solo vamos a mantener el precio del gas, sino que iba básicamente a bajarlo, porque lo bajamos en enero y se quedó en el precio de enero y lo hemos mantenido incluso con los incrementos, no al precio que estaba en diciembre, que ya era relativamente bajo, sino que al precio que bajó en enero y luego al subir en febrero, en enero hubiéramos quitado un poco del subsidio, pero no, lo mantuvimos bajo para darle un respiro a la población y ahorita estamos manteniendo no el precio de octubre cuando lo pusimos, ni siquiera el precio de diciembre cuando bajó, sino que estamos manteniendo el precio de enero cuando bajó más, y ese precio que se mantuvo congelado febrero y marzo. Y se va a mantener en abril y así nos esté costando 16 millones de dólares mensuales. Pero, aparte de eso, la medida 7 va a ser fiscalizar a las distribuidoras de gas propano para estar seguros de que estén dando la cantidad exacta del gas que la gente está comprando. Y de esa manera, pues no solo beneficiamos a la gente con el precio, sino que también beneficiamos a la gente con la garantía que el gas le va a rendir lo que tiene que rendir. Bien, la medida 8, por favor. Hay un tema que afecta mucho a la población, yo lo he visto muchas denuncias en redes sociales donde la gente se queja de que le están cobrando más por el pasaje. El pasaje son 20 centavos, es el precio aprobado al pasaje de bus. Sin embargo, hay denuncias en las redes, y ahorita que estoy diciendo eso, probablemente estén poniendo en los comentarios, de que hay buses que cobran 25 y hasta 30 centavos por el pasaje. Eso es ilegal. Incluso hay unos buses con aire acondicionado que cobran más y no llevan aire acondicionado, eso también es ilegal. El problema es que pues lo hacen y queda en impunidad, y entonces ¿por qué no voy a cobrar 20% más? Dirá algún empresario, no todos, pero dirán algunos empresarios. Ahora, para una persona que gasta 2 buses, hay gente que gasta hasta 3, pero digamos 2 buses para ir al trabajo y 2 buses para regresar a la casa, que es lo usual, digamos, son 4 buses diarios. Estamos hablando de $1 diario si le cobran una cobra de pasaje cuando debería estar pagando 80 centavos, que es lo que son 20 centavos diarios. Si trabaja 20 días, que son más, pero si trabajara 20 días al mes, si trabaja 25, peor. Estamos hablando de casi $5. Si trabaja 25, $5. Si trabaja 20, son $4 al mes. Y pues eso es una inflación. Y para alguien que gana el mínimo, pues le afecta más, que pues, probablemente a alguien pues, no le puede molestar mucho pagar $5 más al mes. Pero para alguien puede ser un gasto muy alto. Y si en la familia 3 o 4 viajan en bus, pues ya no son $5, ya son $20 más. Solo de abuso, no de pasaje. Solo de los 5 centavos adicionales. Ya no sé si les cobran 10 centavos adicionales. En ese caso serían $40 más. Totalmente disruptivo para una familia de escasos recursos o incluso ingresos bajos. Entonces necesitamos desplegar, aquí no es la Dirección de Minas de Hidrocarburos ni la Defensoría del Consumidor, no porque legalmente no puedan, sino porque a quien más le hacen caso, digamos, los buses es al BMT y a la policía. Entonces, director, necesito que nos despliegue policías junto con ministros, junto con el BMT, para que estén listos para aplicar sanciones a los buses que cobren más de 20 centavos o que no estén cumpliendo con las razones por las cuales cobran más. Pues si es interdepartamental, obviamente, pero también tiene su pliego tarifario. Y es importante que se despliegue, que la gente vea que están desplegando para que ellos mismos denuncien, mire, este bus me cobró 25 centavos. ¿No? Y no solo es que le devuelva ahí mismo los 5 centavos, pero no solo que se le devuelva, sino que en ese momento aplicar las sanciones actuales, que ya hay fuertes,
y si no, pues envía a la Asamblea para incrementar las sanciones también, aunque no la pusimos como medida, pero así como se hace con el gas y con la gasolinera, pues se debe hacer también con los buses. No pueden cobrar más de 20 centavos. Y hay algún beneficio para ellos también, porque estamos reduciendo los 26 centavos a la gasolina que ellos le ponen a sus unidades, entonces, pues, al combustible, perdón, entonces, pues evidentemente no tienen pretexto para subirle, porque su cadena de suministro ya no se ve afectada, cuando antes sí se miraba afectada probablemente, pero ya no. Entonces no tienen por qué subir la tarifa, además no tienen autorizado subir la tarifa, y en todo caso, si tienen problemas, por eso hay una mesa con el BMTI para resolver el tema del transporte a mediano plazo. Pero hoy, a inmediato plazo, mañana, necesitamos que cobren los 20 centavos que son. No pueden cobrar 25 porque eso castiga entre 5 y 40 dólares a las familias salvadoreñas, dependiendo de cuántos van en bus y cuántos días de trabajan, y por mes. Y, pues y el subsidio no se está reduciendo, entonces no tienen por qué trasladarle ningún costo al consumidor. Y si tienen problemas de caja y todo, pues no hay ningún problema, lo podemos discutir en la mesa, pues para eso está la mesa, ¿no? Bien, la siguiente medida, está el presidente Cel, Daniel, sí, lo que hablamos, Cel tiene que incrementar su producción de lo que no tiene derivado del petróleo, de lo que no tiene nada que ver con el precio del petróleo, hidroeléctrico, geotérmico, y vamos a renovar o a renegociar, mejor dicho, los contratos con las distribuidoras eléctricas, a manera de que se consuma en nuestro país y se distribuya más energía que no está derivada de los hidrocarburos, y por lo tanto no debería afectar tanto el precio de la luz. Y no solo eso, sino que tenemos que sentarnos a negociar el paquete completo para que la luz no vaya a ser afectada con el incremento de los hidrocarburos a nivel mundial. Ahí nos pega por doble vía, nos pega por la vía del gas natural y nos pega por la vía del petróleo y los derivados del petróleo. Pero tenemos que renegociar eso con las generadoras y con las distribuidoras, a manera no solo de que se compre más energía no dependiente del petróleo, sino que además se renegocien los plazos. ¿Quiere decir algo? Sí, presidente. Adicionalmente, al ser energía renovable, nosotros podemos poner un precio y para que no se afecte por el valor del fluctuante del petróleo, va a estar estandarizado, y eso podría, solo el hacer la capacidad que tiene de producción de renovables, tanto en geotérmica como en hidroeléctrica, podría ser hasta más de un 35% de la demanda nacional, y esto apalancaría el efecto que tiene el incremento del valor del petróleo. Y ahí me imagino que ustedes pueden bajar el precio de ese 35% para amortiguar la subida de lo que se produce de los derivados del petróleo. Exactamente, presidente. Nosotros no nos vamos a aprovechar como empresa estatal de ese incremento, en donde usualmente las energías renovables ese incremento lo utilizaban para obtener mayor utilidad siendo empresas privadas. Nosotros, al ser el Estado, nosotros podemos nada más fijarlo en el costo de operación y mantenimiento de las plantas, y eso automáticamente disminuye el precio de la energía eléctrica y mantiene, apalanca el valor por el incremento que hay en este momento del petróleo. Sí, y si tuviésemos un presidente que bajara incluso el costo, el precio de venta nuestro, a manera de amortiguar el otro 65%, porque yo entiendo que nosotros podemos mantener nuestro precio, pero el otro 65% puede incrementar. Entonces, de alguna manera tenemos que renegociar todo para que cualquier incremento, poderlo compensar de alguna manera, para que la población no tenga incremento en la luz. Así lo vamos a hacer, presidente. Incluso todas aquellas renovables que se quieran aprovechar de este incremento del valor del petróleo para obtener más utilidades, lo que vamos a hacer es que vamos a estandarizar ese precio. Que, por ejemplo, las plantas solares que no vayan a venir, que lo introduzcan dentro de esto que ha subido por el incremento, no vayan a aprovecharse de eso y vayan a subir, sino que realmente se traslade el costo, y que nosotros como a la factura del consumidor, como consumidores finales, no nos veamos afectados.
Sí, eso va a tener varias ventajas, porque no solo, cuando ya vamos a hablar de eso, pero no solo va a beneficiar directamente a toda la población con su recibo de la luz, que no va a incrementar, sino que además la cadena de suministro casi toda se afecta con la luz. Entonces va a afectar positivamente la cadena de suministro. Bueno, en fin, en resumen, la medida es que se va a mantener el precio de la luz, así sea que nosotros tengamos que sacrificar nuestros costos de venta. Exactamente, presidente. Nosotros vamos, el Estado estaría absorbiendo el impacto que podría producir el incremento por los hidrocarburos. Gracias. Bien, con eso vamos a mantener el precio de la luz igual, independientemente de los incrementos que se están dando en el mundo, que no estamos inventando, ustedes lo han visto en medios internacionales, han sido abrumadores, pero vamos a hacer esto que acaba de decir el presidente hacer para mantener el precio y también controlar que no incremente el solar, los de viento, etcétera, el eólico y el nuestro. Y con el nuestro poder compensar los térmicos, porque son los que suben con los hidrocarburos. Bien, la medida número 10 realmente son 20 medidas en una. Vamos a quitarle aranceles a 20 productos durante un año. Alguien va a decir, la primera es que le vamos a quitar el arancel, es lo que algunos conocen como DAI, o para explicarlo mejor es el impuesto de importación, o el impuesto de internamiento, que es básicamente lo que se paga por traer un producto de otro país a El Salvador. Entonces vamos a quitar el impuesto completo, que en algunos casos es del 40%, que es alto, algunos 35%, pero son altos pues en muchos casos, y eso afecta el precio final, porque si yo traigo aceite y pago, ¿qué paga el aceite? 30%, 40%, 35%, pues hay que sumar el costo del aceite más el 35%. Al quitarlo, pues obviamente puede bajar el precio del aceite, debería de bajar el precio del aceite, o al menos entre más competencia y pues que baje un poco, ¿no? Hay que hacer un llamado a la empresa privada de que no estamos poniendo controles de precios, pero estamos viendo que esto tiene que reflejarse en la población. No es justo que el gobierno va a dejar de percibir el arancel, nos va a costar un montón de dinero y al final de cuentas no se va a ver reflejado en la gente, y el aceite va a costar igual, y el arroz va a costar igual, y al final van a decir, no, es que subió por la inflación, por la guerra. No, tiene que bajar, porque vamos a bajar el arancel. Y la Defensoría del Consumidor tiene que hacer ese papel. Y pongámosle más dientes a la ley de la Defensoría. Porque, es decir, una cosa es controlar precios. Yo no creo en el control de precios porque genera escasez. Pero otra cosa muy distinta es que le vamos a quitar los aranceles y que eso no se lo van a trasladar al consumidor final, ni siquiera una parte. Sería un abuso de parte de los empresarios. Sí, presidente de la Defensoría. Sí, buenas noches, presidente. Efectivamente, nosotros como institución vamos a velar porque estas medidas se puedan pues trasladar directamente a la población a través de las auditorías. Esto es un mecanismo en el cual nosotros podemos comprobar que efectivamente de los costos de importación o de operación, ¿verdad? Sean los racionales, y que en función de esto se esté estableciendo por los precios de los productos. Al identificar un incremento injustificado de precios, nuestra ley nos oculta para poder aplicar sanciones por prácticas abusivas. Y a la vez sí tenemos preparado un proyecto de reforma importante a la Ley de Protección al Consumidor, que nos da importantes atribuciones, como el hecho de poder incluso solicitar directamente a los tribunales la competencia del allanamiento, ¿verdad? Esto es muy importante para ver el tema tanto de la parte de los inventarios que hay dentro de las empresas, incluso también poder atacar el tema del acaparamiento que se podría generar. Sí, porque entiendo que en las bodegas pasan dos cosas. Una es que le van a decir, no, este arroz yo lo compré antes de que bajaran el arancel. Y puede ser, pero hay que ver si en la bodega el arroz es nuevo o el arroz ya lo había traído antes. Si lo había traído antes, pues está bien que lo venda al precio de antes. Pero si lo acaba de traer, tiene que vender al nuevo precio, ya sin el arancel. Y luego pasa lo del acaparamiento, que algunas empresas hacen que retienen producto para que escasee en el mercado, y la gente tratando de comprar lo poco que hay, pues sube artificialmente el precio. Son medidas ilegales en todo el mundo libre, no es ningún invento. Es decir, eso es prohibido en Europa, eso es prohibido en todos lados, eso es prohibido en Estados Unidos. No se puede acaparar y no se puede abusar del consumidor. Eso, es más, los países más desarrollados son los que más leyes de protección
al consumidor tiene. Así es, presidente. Incluso en nuestro país el Código Penal establece estas figuras, ¿verdad? Tanto el acaparamiento como una situación en la cual hay una sanción de cárcel, y vamos a aplicar ese marco legal en coordinación acá también con la Policía Nacional Civil. Sí, hay trabajo, director. Yo sé que tienen el trabajo de combatir la delincuencia, pero hay también el trabajo de combatir el abuso. Sí, a la orden, señor presidente, vamos a apoyar ahí a la Dirección de Protección. Es más, ya coordinamos, nos adelantamos un poquito ahí con don Ricardo y lo mismo con el director de hidrocarburos. Así es que a la orden. Excelente. Sí, bueno, también van a necesitar policía la Dirección de hidrocarburos. Sí, ministra. Perdón, sí, también necesitaríamos trabajar en un decreto, en realidad ya está bastante avanzado, para poder disminuir esos aranceles que se mencionaban. Ah, sí, hay que llevarlo a la asamblea, claro, pero ahorita para que lo hagan, se puede llevar mañana o pasado mañana más tardar, y que eso entre en vigencia el lunes, para que empiece a vender productos ya sin arancel y la gente pueda empezar a ver el beneficio de todos estos productos. Bueno, dije aceite anteriormente, el segundo es el arroz. Esa es una sola medida, pero son 20 en uno. Una de las 11, pero son 20 en uno. También lo vamos a aplicar al azúcar, también a las cebollas, también a los fertilizantes. Esto es importante porque eso no solo va a ayudar directamente al agricultor, sino que, pues, por obvias razones, va a ayudar también al precio de la cosecha. No es lo mismo sembrar y pagar un 40% o un 30% más por el fertilizante a pagar menos. Y eso ayuda a poder cosechar más barato, pues. O cosechar más, claro, con el mismo dinero. Vamos a aplicarlo al frijol negro, obviamente al rojo, que es el que más consume el salvadoreño, a los dos, a la harina de maíz, a la harina de trigo, a la leche, al maíz amarillo, al maíz blanco, a las naranjas, a las papas, a los plátanos, al repollo, a los tomates, al trigo en cereal y a los alimentos para animales también. Entonces todo esto no va a tener arancel, no vamos a cobrar nada de impuesto de importación por traerlos al país. Eso va a ayudar en dos cosas. Va a ayudar, bueno, en varias, pues si nos entramos a la cadena de suministros, pero va a ayudar uno porque aumenta la competencia. No solo está el beneficio directo del precio, que obviamente al quitar el arancel pues hay un beneficio, lo que hablábamos ahorita con el presidente de la Defensoría, sino que además, ¿qué es ese? El beneficio 2, mantener o reducir el precio. Pero también está el beneficio 1, que es el anterior, que es que incrementa la competencia. Si yo antes traía productos de un país que tenía libre comercio, tenía monopolio, porque nadie puede traer de otro lado porque va a tener que pagar un montón de aranceles. Pero ahora, al quitar arancel al producto, no al país de donde viene, eso va a servir para que la gente pueda traer de otros países. Y entonces, si yo traía aceite de, yo qué sé, de México, porque tengo tratado de libre comercio, pero no lo traigo de Brasil, porque no traigo un tratado de libre comercio, y tal vez el de Brasil está más barato, pues ahora puedo traer de Brasil, está más barato en el mercado internacional. Habrán países, estoy haciendo un ejemplo, tal vez está más barato de México, pero si es un ejemplo, puedo traer el aceite del país más barato que haya, con buena calidad, y traerlo y venderlo sin ningún problema, porque el arancel no me va a sacar de la competencia. Y eso va a aumentar la competencia, ampliando la oferta de productos y por ende reduciendo el precio aún más y también dando más gama de oferta para el consumidor, que a la gente también le gusta escoger entre más opciones. Fíjense la medida 10, que son 20 medidas en una, es quitarle los impuestos de importación a 20 productos esenciales de la canasta básica. Y por último, la medida 11, que es la autorización de importación a los productos alimenticios a los proveedores que tengan permisos ya emitidos en estos países. No los voy a leer todos porque son un montón, pero pues ahí está Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Chile, etc. La idea es que actualmente para traer un producto se necesita un permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se necesita un permiso del Ministerio de Salud. Pues si voy a traer frijoles, pues tengo que tener aceite, voy a traer mantequilla, o voy a traer leche, pues tengo que tener un permiso del MAG y un permiso de MISAL, porque no voy a traer cualquier cosa. Y eso sí debe de ser. Pero, si ya lo aceptan en Canadá y en Estados Unidos, ¿para qué lo vamos a revisar de nuevo? O sea, lo están vendiendo en Estados Unidos, tiene el sello del FDA. ¿Lo vamos a revisar nosotros otra vez? No tiene sentido.
y menos en tiempo de crisis. Claro, no va a venir, mire, yo lo traigo bueno, no voy a mencionar países, pero lo traigo a tal país, no tampoco, ¿verdad? Pero sí, si tiene permiso para entrar en los países desarrollados, pues ¿por qué no va a poder entrar a El Salvador? Y con eso, ¿qué nos ahorramos? Que no venga la burocracia estatal, que todavía es lenta, aunque hemos tratado de acelerarla, lastimosamente todavía es 100 veces más lenta de lo que debería ser. Y entonces al final un nuevo importador va a venir y va a conseguir su permiso para poder traer ese aceite de Brasil, que me lo estoy inventando, pues puede ser de cualquier lado, cualquier producto de los 20, se va a tardar 6 meses en empezarlo a traer, la población va a venir a sentir el beneficio en octubre. No se trata de eso. Entonces vamos a básicamente dar como un permiso automático si ya tiene el permiso de un país más desarrollado que el nuestro, pues. Y entonces de esa manera inmediatamente la gente puede empezar a percibir los beneficios. Ahora, hay algo bien importante, esas son las 11 medidas que vamos a tomar. Ahora hay algo bien importante y es que la población debe entender, uno, que van a ser beneficiados directos, por supuesto, con la baja del precio del combustible, van a ser beneficiados con el subsidio, uno, el 100% de la población, y con los dos subsidios, el 60% de la población, en el caso del gas propano. Van a ser beneficiados con el control del precio del pasaje, van a ser beneficiados con la baja de aranceles a 20 puntos de la canasta básica, van a ser beneficiados con el mantenimiento y la estabilización del precio de la electricidad, etc. Las 11 medidas, pues. Pero eso beneficia directamente a las familias. Pago menos por el gas, pago menos por la luz, o lo mismo, pago menos por la gasolina, pago menos por el pasaje, me beneficia directamente a mí y a mi grupo familiar. Pero además, beneficia a toda la cadena de suministros. Porque por poner el ejemplo de la pupusería, una pupusería, ¿qué ocupa? No solo ocupa maíz o harina de maíz, pero en ambos van a bajar aranceles. Ocupa queso. Tenemos un plan con el Ministerio de Agricultura, por cierto, para... Ministro, bienvenido. Tenemos un plan con el Ministerio de Agricultura para bajar los precios de los quesos. Eso es otro plan que no es parte de las 11 medidas, pero lo tenemos desde hace ya un par de semanas. Lo otro que ocupa es frijol, que está incluido en la baja de aranceles. Lo otro que ocupa es aceite. Lo otro que ocupa es gas propano. Bueno, el chicharrón no está incluido, pero es poco. Ocupa energía eléctrica porque la pupusería tiene focos, tiene tal vez el televisor con el partido, tiene ventiladores, tiene rótulo. Las personas que trabajan ahí, incluyendo a veces la dueña, pagan pasaje de bus. Si tiene transporte, ya sea transporte de personal o un vehículo, pues paga combustible. Los productos que le llevan vienen un combustible, incluso hasta el curtido utiliza repollo que está incluido en los beneficios. Entonces al final afecta positivamente el precio de las pupusas, por lo menos a que no suban. Y pongo la pupusa de ejemplo, pero funciona con todo lo demás, o con casi todo lo demás. Al bajar el precio del combustible, pues mejora el transporte escolar, los costos de transporte escolar, los taxis, los Ubers. Es decir, no solo estamos beneficiando a la población directamente en su bolsillo con toda esta gama de medidas, sino que además, como lo podemos ver ahí, estamos mejorando el comercio y la cadena de suministros al reducir los costos de logística, al reducir los costos de producción, la suspensión de aranceles y la agilización de trámites de importación hace que la cadena de suministros no se vea afectada. Por ejemplo, un supermercado. El supermercado vende pan que se hace con trigo, vende maíz, vende tortillas que se hacen con maíz, vende repollo, vende aceite, vende todos los productos, tomates, vende los productos, plátanos, vende los productos que mencionamos ahí. Sí, pero también utiliza energía para refrigerar, para encender sus salas, utiliza combustible.